Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, amada familia hermosa, hemos estado haciendo un recorrido por nuestra red interna. Hemos estado reconociendo lo que es toda ese cuerpo energético, qué significa el cuerpo energético, cómo funciona, ¿cierto? Y pues en realidad pues no es que estemos ahí en una clase de anatomía, aunque sí, realmente es importante conocer, pero lo que nosotros venimos puntualmente con este trabajo de interconexión interna es a poder recordar que el cuerpo realmente es un mapa del universo. Cuando nosotros hablamos en esa ley universal, que como es arriba, es abajo, pues es que también como es adentro, es afuera. Y cuando hablamos de ese adentro, es que la interconexión es tan perfecta como funciona nuestro cuerpo humano, exactamente como están conectados todos los planetas, todos los soles, todos los sistemas, todas las galaxias, con todos los universos y suprauniversos y todo lo que podamos mirar mucho más allá y hasta donde nuestra mente lineal puede, digamos que comprender, porque son muchísimos más entramados y muchas más redes maravillosas las que existen. Em, y entonces hemos hecho un recorrido por nuestros centros energéticos, por nuestros chakras, descubriendo un poco cómo poder interactuar con ellos, cómo reconocer dentro de nosotros mismos cuando tenemos algunos desequilibrios, cómo poderlos equilibrar, cómo usar herramientas maravillosas como el sonido, como la luz, como la vibración. Y ahora vamos a comprender un poquito más allá cómo se interconecta todo nuestro sistema energético con todo nuestro sistema endocrino, las glándulas, que la ciencia pues describe de ellas que son a nivel biológico, son las que producen hormonas. Pero cuando vamos al campo energético nos damos cuenta que son puntos de intersección entre la materia y la energía. Porque a nivel biológico, bueno, ellas regulan nuestros ritmos, producen hormonas, em, controlan nuestros estados emocionales, también nuestro descanso, nuestro sueño, nuestros deseos, las respuestas al estrés y en sí nuestra vitalidad. Pero más allá de esa parte biológica, las glándulas internas son portales, son centros donde la conciencia se densifica para convertirse en experiencia humana. Entonces, hemos, conocemos varias de esas glándulas, ¿no? Como la pineal, que la estudiábamos un poquitico en la enseñanza anterior, pero que tiene realmente una amplitud que podríamos durar días hablando de la pineal. Y hoy vamos a hablar un poco más de ello. Entonces, la pineal nos conecta con la visión interior, la glándula pituitaria organiza la orquesta hormonal, es como la que organiza todo, toda la sinfonía dentro del cuerpo. La glándula timo guarda la memoria del amor, las memorias ancestrales. La tiroides sostiene nuestra expresión. El páncreas hace la alquimia de nuestras emociones, así como nuestro cuerpo hace la alquimia que transforma toda la grasa que se consume y la logra transformar en esa bilis y hace todo su proceso para la eliminación de la grasa. Entonces, a nivel energético, el páncreas también hace ese trabajo de alquimizar nuestras emociones, que finalmente son las que se depositan ahí en el sistema digestivo. Las suprarrenales nos dan la fuerza para encarnar los propósitos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, tienes un proyecto, un deseo, realmente energéticamente, quien ayuda, da la fuerza, la voluntad, por eso también las suprarrenales quedan tan cerca a a nuestro plexo solar. Las glándulas sexuales custodian la energía creadora.
Y entonces cuando vamos un poco en ese viaje, cuando vamos comprendiendo todo esto, pues nos damos cuenta lo que es definitivamente esa tríada, que es el cuerpo, la mente, el espíritu, como todo hace un juego perfecto, como todo es esa sinfonía. Y empezamos a darnos cuenta que ninguno actúa por aparte, ninguno tiene un trabajo independiente. Empezamos a verlo como puentes, como conexiones, como puentes de luz. Y entonces vamos a empezar un recorrido para poder comprender mucho más esos puentes, para poder entrar más profundamente. Eso es como cuando tú vas a hacer una diligencia, ya no sé, a un punto, bueno, aquí en Bogotá se le conoce como el CADE, y en el CADE tú encuentras para hacer reclamos de la luz, del agua, el teléfono, hasta de los temas de pensión y esas cosas. Pero entonces, si no conoces el centro, pues como que no, estás desorientado. Si vas a hacer la vueltica para hacer el reclamo del agua, de pronto te empiezas a dar cuenta que en ese mismo centro puedes entrar a múltiples sitios para hacer diferentes gestiones. ¿No? Y tú dices, ah, caramba, y yo matándome la cabeza tratando de buscar en esta ciudad donde podía hacer tal diligencia y aquí la hay. Y algo así sucede dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? Vamos a ver cómo desde la biología hasta la multidimensionalidad, desde la hormona hasta la conciencia, desde la célula hasta el alma, ¿sí? Vamos a permitirnos eh, comprender todo este entramado haciendo esa conexión con el corazón, sentir mucho más profundamente nuestro cuerpo. Y en pocas palabras es recordar lo que ya sabemos. Así que abrimos este espacio dentro del ministrar que yo realizo eh, con mucha presencia, con mucha gratitud, porque este camino que empezamos a recorrer juntos a través de los chakras ha sido un viaje profundamente transformador, porque es comprender realmente lo que significan centros de energía dentro de nuestro cuerpo, comprender cómo cada uno tiene una función, cómo son esos centros de poder, esos motores dentro de tu ser. Y no simplemente hemos hecho una meditación o una práctica energética. Lo que hemos hecho es algo mucho más grande, porque hemos ido recorriendo quiénes somos, hemos ido despertando un poco más esa conciencia, no solamente la conciencia de lo que es poder ir de manera lógica, de manera perceptible, de manera integral hacia cómo debo realmente empezar a transformar mi vida, sino que también a la conciencia de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra energía, de nuestra alma. Entonces hemos comprendido que dentro de nosotros existe un sistema sagrado, un diseño perfecto, que existe una plantilla original, divina, un entramado perfecto. Es como todo un circuito de luz, como un instrumento musical vivo, que nosotros le llamamos la red. La red significa que todo está comunicado con todo, que nada trabaja de manera independiente. Y cada chakra es una puerta, una estación, un punto de conexión donde la energía se expresa de una manera diferente. Y lo más hermoso de todo es que en este viaje que hemos emprendido, donde empezamos a integrar que el ser humano no solamente es un cuerpo físico, que el ser humano es energía, es vibración, es un campo electromagnético, es conciencia. Y lo que sucede es que nuestra energía se refleja directamente en nuestra vida. Y cuando empezamos a darnos cuenta de ello, ahí es donde empezamos a tomar conciencia. Hoy vamos a entrar pues como en un espacio muy especial en este camino. Vamos a irnos dando cuenta de cómo esos centros energéticos empiezan a interconectarse
con otros puntos específicos de nuestro cuerpo. Vamos a viajar un poquito más hacia la glándula pineal para conocer cosas mucho más interesantes dentro de ella, que es ese centro misterioso, que es sagrado, que muchas tradiciones lo han reconocido como el tercer ojo y que hoy la ciencia también reconoce como un órgano neuroendocrino que es profundamente importante, que no solamente es ese pequeño granito de arroz ahí que regula tu sueño, sino que cuando se hacen estudios, cuando personas, o por ejemplo, yogis que son tan expertos maravillosamente en hacer esas meditaciones profundas, se empieza a detectar qué empieza a suceder dentro de esa glándula. Entonces también vamos a mirar, por ejemplo, qué cosas la apagan, qué cosas la activan y cómo podemos cuidarla y despertar su luz, no desde el miedo, sino desde el amor, desde la coherencia, desde el deseo profundo de elevar nuestra conciencia. Porque, bueno, lo que estamos haciendo aquí no es solamente aprender, lo que estamos haciendo es recordar cómo volver a casa, al ser original, al ser divino. Y bueno, antes de continuar, vamos a primero abrir este espacio con una oración de inicio para que esta enseñanza sea completamente guiada por los maestros, por nuestros guías, por nuestros equipos espirituales, que sea completamente protegida y sostenida por la luz. Así que los invito, amorosos corazones de luz, vamos a llevar las manos a nuestro corazón y vamos a tomar una respiración suave, profunda. La llevamos al corazón, sostenemos y haz ese viaje al corazón, a ese pulso, a ese palpitar, a esa llama divina interna de la divinidad que habita en ti. Y exhalamos suavemente. Amada presencia divina, amada fuente creadora, que que vives dentro de cada uno de nosotros. En ese instante nos reunimos en conciencia, en amor y en unidad. Te pedimos que este espacio sea sellado en luz, en verdad y en protección divina. Invocamos la presencia amorosa de nuestros guías, de nuestros maestros, de todos los seres de luz que caminan con nosotros en este plano y de la sabiduría eterna que vive dentro de nuestro corazón. Que hoy esta enseñanza sea clara, que el día de hoy esta activación sea profunda, que hoy cada palabra que pronunciemos sea medicina para el alma. Pedimos que toda esta energía densa que pueda estar dentro de nuestros espacios sea retirada, disuelta y transmutada. Y amorosamente activamos la llama violeta de transformación y de transmutación en nuestros hogares, en nuestras casas, en el sitio donde cada uno de nosotros nos encontramos, para que a través de su fuerza amorosa de transmutación y transformación sea limpio, liberado nuestro espacio. Que se cierre cualquier interferencia y que se abra un campo de paz, de luz y de amor. Hoy declaramos que este cuerpo es un templo, que nuestra mente es un canal, que este corazón es un portal, que la glándula pineal, nuestro tercer ojo sagrado, se ilumine con claridad, con el discernimiento y con el amor. Que esta conexión sea suave, armoniosa y amorosa. Que todo lo que se active hoy sea para nuestro mayor bien,
para nuestra evolución y para el servicio amoroso al planeta, a la humanidad y a cada ser presente. Gracias, 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 porque ya está hecho, ya está decretado. Amén. Así es, así será. Muy bien, muchas gracias por abrir el corazón, el espacio, la mente para recibir esa enseñanza. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ese recorrido. Cuando nosotros comenzamos a hablar de los chakras, muchas veces la gente piensa que esto es un tema únicamente espiritual, que es un tema místico de esas personas que viven en ese estado solamente de paz y amor, o que tiene algo que no tiene realmente una conexión con la realidad, que esos son historias, son mitos. Pero lo maravilloso de este camino es que cada vez más vamos comprendiendo que los chakras no solo son un invento, ni son un cuento, ni son algo simbólico únicamente. Los chakras son centros energéticos reales dentro de nuestro cuerpo y funcionan como un sistema interno que regula nuestra energía, nuestra conciencia, nuestras emociones y nuestra manera en cómo experimentamos la vida. Por eso cuando hacemos ese viaje, ahí, en estos días que hemos ido haciendo esa activación, reconociendo cada uno de nuestros chakras, pues no solamente estamos haciendo, digamos que una meditación bonita, sino que realmente estamos entrando en una comprensión profunda de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el ser humano, porque nosotros no somos solo un cuerpo físico, sino somos un entramado de energía, de conciencia, de biología y de espíritu, todo funcionando al mismo tiempo. Entonces, para que lo podamos comprender mucho más, de una manera más clara, vamos a recordar un poquito ese recorrido. Estuvimos viajando a nuestro chakra raíz, que está allá abajo ubicado en la columna vertebral, en el coxis. Y ese centro, que es de color rojo, es el que nos ancla con la supervivencia, con la estabilidad, con la seguridad. Y es el chakra que nos conecta más profundamente con el chakra de la tierra. ¿Cuál es el chakra de la tierra? El que se encuentra, esa esferita que se encuentra debajo de la superficie del suelo, 50 centímetros por debajo, es el chakra de la tierra. Y sé que han estado trabajando con el maestro mucho el chakra de la tierra. Nos conecta con ese derecho de existir, con el sostén de la vida. Y recorrimos en ese recorrido vimos que cuando se encuentra equilibrado, entonces pues nos sentimos que la vida nos sostiene muy bien, pero cuando está bloqueado, pues entonces hay muchos miedos, mucha ansiedad, hay inseguridad y la sensación de que todo realmente es un peligro. No hay una comunión con el planeta, nos vemos completamente desconectados con la creación. Muy bien, entonces ese fue el primer chakra. Luego más arribita, ahí abajito del ombligo, se encuentra otro centro de energía que es el chakra sacro, que es ahí en la parte inferior del abdomen. Y este chakra impulsa nuestras emociones, nuestra creatividad, nuestra energía sexual, nuestra capacidad de poder sentir placer, de fluir, de disfrutar. Y ese chakra que nos permite sentir la vida. Sí, cuando ese chakra está en armonía, pues entonces nos sentimos como unas personas abiertas, creativas, conectadas con el gozo, sonreímos, eh, no prestamos la atención tanto a las cosas en desarmonía, sino que siempre estamos en ese punto de equilibrio. Y
Cuando se bloquea, entonces la persona normalmente está en un estado de culpa, de represión emocional. Hay mucha dificultad para disfrutar, para sentir. Entonces, vamos recordándolos porque todo ello nos va llevando ahorita a unos espacios un poquito más interesantes. Luego empezamos a hacer el recorrido por el chakra del plexo solar, que está ubicado en la parte superior del abdomen, ahí entre las costillas. Y este chakra tiene que ver con la voluntad, con el poder personal, con la autoestima, con la capacidad de poder tomar decisiones. ¿Sí? Cuando nosotros aprendemos a decir yo puedo, yo soy capaz, yo decido, lo tengo claro, voy con toda. Pero cuando este chakra se desequilibra, entonces la persona pues pierde fuerza interior, pierde confianza, no hay claridad. Pero ahí se observa en el ser humano ese bloqueo porque normalmente se actúa con mucha inseguridad. Se necesita depender de otros para poder lograr tus objetivos. Eres temeroso o también se puede caer en ese extremo es la necesidad de querer controlar absolutamente todo. Entonces ahí hicimos ese recorrido en estos días con nuestro chakra del plexo solar. Luego llegamos al corazón. Está ubicado ahí en el centro del pecho, aquí al frente, cerca de nuestro corazón. No quiere decir que sea exactamente dentro del corazón, sino en el centro, ahí, en el centro, al lado de nuestro corazón. Y realmente ese es el chakra puente de todo, el que conecta todo, porque él conecta con la parte inferior, que la parte inferior, los tres primeros chakras son la parte más humana, lo físico, lo instintivo, ¿no? Como esa necesidad de sostenernos dentro de todo este sistema que vivimos. Y también hace el puente, ya nos conecta con la parte superior, que es la parte espiritual, lo más elevado. Por eso el corazón realmente, cuando decimos vamos al centro, es ahí, a ese portal sagrado, porque es el lugar donde aprendemos a amar, a integrar, aprendemos a perdonar, a tener empatía, a conectar con las demás personas desde un amor verdadero. Y cuando entonces el chakra del corazón está abierto, entonces sentimos mucha paz, hay compasión, hay armonía, hay misericordia y el amor se expresa en su plenitud. Pero cuando el chakra corazón está bloqueado, entonces hay heridas profundas, hay mucha tristeza, hay mucho dolor emocional, hay mucha dificultad para poder confiar o para poder amar al otro. Muy bien. Y luego hicimos un viaje un poquito más arriba, donde se conoce como el corazón alto, que es la glándula timo. Ese es una nueva activación energética. La glándula timo se encuentra arribita del corazón, en medio de la garganta y el corazón, ahí. Y la glándula timo se conoce como el 18º chakra. Es el que se hace una apertura ahora, donde la humanidad está entrando en conciencia y donde las personas pueden empezar a elevar esa conciencia a una octava superior. Es decir, empezamos a tener un proceso de ascensión. Ascensión quiere decir subir, ¿sí? Ya no estamos desconectados del plano espiritual y de nuestra conciencia, sino empezamos a conectarnos ahí. Y entonces este chakra de la glándula timo toma las dos frecuencias, la frecuencia del corazón, que es ese centro energético de color esmeralda, y nuestra garganta, que es el centro energético de color azul. Toma las dos frecuencias y este chakra es de color turquesa. Y hace una activación que es conocida
como que se activa el puente de luz, el arco iris, donde esa frecuencia turquesa se abre en el centro de ese arco iris y hace una presencia más fuerte. Y aquí se resguardan las memorias ancestrales, todo lo que traemos de nuestros ancestros, todo eso que ha sido heredado, que lo recibimos, todo lo que son esos dones y todos esos talentos los recibimos con amor, y todo lo que no aporta ya, lo que ya es un proceso que ya no necesitamos y no queremos llevar encima, pues tampoco ya podemos decir gracias, esa parte no la recibo. Y nos abre un portal de conciencia más fuerte, más elevado. Nos lleva, nos conecta desde este corazón hacia la parte superior, pero en una frecuencia mucho más grande. Y luego llegamos al chakra de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, con la autenticidad, con la expresión. Y este chakra nos conecta con la verdad, nos conecta con el verbo, con el sonido, con la palabra. Y ese es ese centro que nos permite decir lo que sentimos, lo que somos, lo que nos permite expresar lo que está en el alma, lo que sale desde el alma. Y cuando está bloqueado, pues sentimos que no podemos hablar, que no podemos decir lo que necesitamos, que nos callamos nuestra verdad, tenemos miedo a expresarnos, creemos que lo que vamos a expresar no tiene validez, no es importante. Está esa memoria de cuando, tal vez en la crianza, cuando éramos niños, siempre nos callaban, ¿sí? Esa expresión que se escucha mucho, ¿no? Cuando el adulto está hablando, el niño se calla, o el niño va a hablar y respete que los adultos están hablando. Entonces siempre hay una represión, y pareciera que el humano es lógico en exigirle eso al niño, pero lo que realmente está haciendo está reprimiendo su centro energético. Y cuando este chakra realmente está en equilibrio, entonces la persona se puede expresar con mucha claridad, con mucha firmeza, no hay miedo, no hay miedo para expresarse. Y hablamos de que una de las cosas más lindas para poder activar este chakra es cantar. Y como decían por ahí, cante aunque no cante. No importa si tienes la técnica, la voz, no. Es la expresión como tal. Y luego hicimos un viajecito más arriba, llegamos a ese chakra del tercer ojo, ahí que está ubicado entre las cejas, que es nuestra guía, nuestra intuición, nuestra percepción, nuestra visión interior. Este es el chakra que nos permite comprender más allá de lo evidente, ¿sí? Que no es imaginación, es percepción. Es el centro donde se despierta la conciencia y la capacidad de ver con discernimiento. Entonces es cuando tú empiezas, por ejemplo, escuchas a varias personas que pueden entregar mensajes o sí, que dan una enseñanza, y en algunos puedes decir tú, eso no me resuena, no sé, hay algo que no, pero estás en otro sitio y escuchas a otra persona y dices, ay, me encantó lo que dijo, me gusta lo que está diciendo, resuena en mí. Y eso es percepción, es discernimiento, ¿sí? Es una comunicación con el alma, porque en cierta forma tu memoria celular te empieza a mostrar de una manera más amplia lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, este es un chakra sagrado maravilloso. Y bueno, ahí es donde hoy nos vamos a detener un poquito más, pero vamos a terminar nuestro recorrido con la parte superior, que es ese chakra de la corona, que nos abre la conexión espiritual con la conciencia universal. Ahí es el centro energético donde dejamos de sentirnos separados y empezamos a recordar que somos parte de algo más grande. Es conocido como el chakra de la unidad. Ahí es donde comprendes todo el entramado que existe dentro de ti y comprendes cómo
te unificas y te conectas con el todo, que no estás en separación, como hemos venido caminando durante nuestras vidas, durante estos milenios. La humanidad siempre ha estado caminando en la independencia, en el yo me salvo, tú verás qué haces, pero yo me salvo, ¿cierto? Donde para mí es más importante tener una posición social, recursos, y en muchos casos hay personas que los tienen que lograr por encima de lo que sea, no importa si pasan por encima del otro. Esa separación es en la que hemos estado, por eso nuestra conexión más elevada, que es el chakra de la corona, pues estuvo o se ha mantenido apagado realmente dentro del ser humano. No ha habido esa conexión, hemos estado desconectados. Y entonces lo interesante de todo esto es que ahora la ciencia, esa ciencia moderna, ha empezado a mirar estos centros energéticos desde otra perspectiva. Quiere decir que los científicos han empezado a reconocer y a darse en cuenta que toda esa información ancestral de milenios que ha estado sobre el planeta realmente tiene un principio y es completamente verdadero. Y se ha empezado a descubrir algo que a mí me parece maravilloso, que me ha encantado, y es que estos centros energéticos también empiezan a relacionarse con las glándulas endocrinas específicas dentro de nuestro cuerpo. Y esto es muy importante, pero realmente tiene una gran importancia porque las glándulas endocrinas son las que producen esas hormonas. Las hormonas son sustancias químicas que le dicen al cuerpo cómo funcionar, cómo responder, cómo adaptarse a lo que está viviendo. Entonces, cuando una persona está viviendo en estrés, en miedo, en inseguridad o en conflicto, entonces el cuerpo cambia su química. Y cuando el cuerpo cambia la química, la persona entra en diferentes estados internos. Por eso se dice que los chakras no son solo energía espiritual, sino que también están conectados completamente con nuestra biología. Por ejemplo, cuando hablamos del chakra de la garganta, que hicimos ese recorrido hace un momento, que este se relaciona con la glándula tiroides. Y la tiroides tiene que ver con muchos procesos del cuerpo, como el metabolismo, la energía, la regulación. Incluso se relaciona con la capacidad del cuerpo de responder ante influencias externas. Por eso, si una persona está bloqueando su voz, si vive con miedo a poderse expresar, si vive reprimiendo su verdad, es posible que ese bloqueo energético termine reflejándose también en esa zona biológica. Lo mismo sucede con los chakras inferiores. Por ejemplo, el chakra raíz y el chakra sacro están completamente relacionados con nuestras gónadas, ¿sí? ¿Qué son las gónadas? Con la producción hormonal que sostiene nuestra energía vital. Y por eso, la inseguridad, ese instinto de supervivencia, el miedo, el estrés, incluso la energía sexual, tienen una relación directa con cómo el cuerpo libera ciertas sustancias. Es decir, la energía que interpretamos como chakra tiene un reflejo directo en nuestro cuerpo físico. Y ahí nos damos cuenta que todo está conectado. Y empezamos aquí a comprender algo importante. El cuerpo no está separado del espíritu. El cuerpo no está separado de la energía. La biología no está separada de la conciencia. Nosotros somos una red de unidad, donde todo se comunica con todo. Y ahora cuando empezamos a viajar un poco dentro de las tradiciones ancestrales, especialmente en el hinduismo, que se habla de algo que se llama la Kundalini.
Y la Kundalini es esa energía vital que se encuentra ahí como enroscadita en la base de la columna vertebral, que es como si fuera una serpiente que está ahí dormida. Y se va a mantener dormida hasta cuando el humano no empiece a despertar su conciencia, porque cuando eso sucede, empieza a emitir señales a esa Kundalini que empieza suavemente a despertar. Y esa energía representa el potencial del despertar de la conciencia humana. Y cuando esa energía comienza a encenderse por el canal central, que se le conoce como el Sushumna, el canal central, realmente ese Sushumna es nuestra columna vertebral. Y entonces empieza a activarse cada uno de los chakras. Por eso cuando hacemos la sublimación de la energía dentro del enraizamiento, hay que aprovecharlo definitivamente. Porque cuando tú tomas esa respiración y primero activas glándulas salivales, ¿para qué se activan las glándulas salivales? Con la sensación de limón. Porque las glándulas salivales cuando se activan, que suele suceder cuando a veces tú simplemente puedes ver, no sé, una piña o un limón y con solo verlo se te activan y inmediatamente sientes que se produjo la saliva. Sí, hay una producción de saliva, pero cuando eso sucede, también cuando tú sonríes, esa expresión envía una emisión, toca las glándulas salivales y lo que ellas hacen es que se interconectan entre ellas, hacen un puente de luz y luego cada una de ellas manda una conexión a la glándula pineal. Entonces es que le mandas un mensajito a la glándula pineal y ella lo recibe inmediatamente. Por eso es que hacemos esas goticas de limón que caen en la boca y que tú percibes esa sensación y empiezan a activarse. Es el primer paso. Pero antes de ello, has movido tu hueso sacro. ¿Con qué función? Con la función de que el hueso sacro, que es ese punto, ese triángulo, se le conoce como el hueso piramidal, que ahí es donde confluye la energía de toda la médula ósea y el líquido cefalorraquídeo. Se mueven, se empiezan a mover. Entonces tú primero, y en las escuelas iniciáticas lo trabajábamos, y era empezar a mover suavemente el hueso sacro, porque tiene esa función. Empieza a activar todo. Y luego, cuando tú tomas esa energía, tomas toda esa respiración, la envías allá, abajito, al coxis, y luego tragas la saliva y haces el cachari mudra. El cachari mudra es el único que se hace en el cuerpo, que es elevar la punta de la lengua al paladar y tocar la pineal. Tú aprietas fuertemente y empieza a ascender con esa energía. La kundalini empieza a ascender, va tocando cada chakra, cada centro energético lo va tocando, uno tras uno, y sube. Entonces, ¿por qué no dejamos la energía solamente que llegue al corazón? Porque si tú la dejas solo en el corazón, te falta activar chakra de la glándula timo, la garganta, tercer ojo y corona. Tú debes llevar energía ascendente hasta arriba, hasta nuestro tercer ojo, porque cuando llegas ahí y sostienes esa respiración en el tercer ojo, lo que sucede es que los microcristales de calcita que están en la glándula pineal empiezan a vibrar. Trato de recordar como algo para poder de manera gráfica integrar. Es como si fueran pequeños esferitas que empiezan a brincar unas con otras, se friccionan entre ellas y empiezan a vibrar, ¿no? Entonces, por eso esas enseñanzas antiguas, se dice que el despertar espiritual no es solo una idea mental, sino es una activación energética real. Es cuando el ser humano en conciencia comprende su entramado, comprende qué hay dentro de su cuerpo
Solo de esa manera puede dar pasos maravillosos en conciencia, unificando toda su energía, toda su vitalidad, toda su biología, todas sus emociones, todos sus pensamientos, todo se unifica. Entonces, cuando la Kundalini sube, se produce un cambio de conciencia ahí, porque la persona puede sentir estados más profundos, puede sentir una gran expansión, puede sentir revelaciones, puede experimentar emociones internas, visiones, cambios internos, porque la energía está moviéndose por un canal central. La logras conectar y casi de manera automática empiezas a abrir la conexión con la parte superior, que es ese chakra de la corona. Y entonces empiezas a comprender que te estás conectando a la red universal. Conectarse a la red universal significa, por ejemplo, que tú tienes un televisor en tu casa, ¿verdad? Y tú no prendes tu televisor y luego tienes que salir, por ejemplo, no sé, vas a ver noticias o alguna información y tienes que salir a golpearle al vecino para contarle lo que está pasando, ir a la otra casa y también contarle. No, porque cada vecino también tiene su televisor y está conectado a esa red. Y entonces esa información, no sé, las noticias de un canal local que tú estás viendo, el vecino que también está conectado a la red, si está conectado a la red, también recibe la información y el que está más lejitos también lo recibe. ¿Mm? Y el que no tiene televisor y eso, pues no está conectado a la red, entonces no tiene esa información en ese momento. ¿Sí? Pero es eso, es aprender a conectarnos a la red universal. Entonces te sorprendes que esa información que te llega muy seguramente le ha llegado a otra persona. Y eso lo hemos vivido acá en el servicio planetario. Muchas veces a una persona le está llegando información y la está compartiendo y uno se sorprende. Uno dice, wow, lo que está recibiendo también lo estoy recibiendo yo. Y comprendes cómo se empieza a conectar a la red, a una red universal más amplia. Y también se dice algo muy importante, que esa energía ascendente, ¿no? Se detiene cuando hay bloqueos. Entonces, si en el momento en que tú sublemas la energía, que aprietas todos tus músculos fuertemente abajo, ahí en el coxis, y empiezas a sentir, resulta que te llegó a una partecita nomás y no lograste llevarla hasta la parte superior. Entonces, ahí es donde tú en conciencia no entras en frustración. No dices, no, yo no pude, todos pueden, pero yo no puedo, yo me quedé acá. Y entonces empezamos en el estado del víctima, ¿no? La víctima de todo. Sino que entonces ahora lo que tú haces es decir, caramba, cuando yo subí, apreté, solamente logré que me llegara hasta la garganta, por ejemplo. O solamente logré que me llegara el plexo solar, no pude hacer que subiera. Ahí entonces debo chequearme. Entonces me vuelvo mi propio terapeuta. Empiezo a notar, bueno, yo observo que no pude llevarlo hasta arriba, mi energía quedó trancada o sí, no subió a partir de este punto. Quiere decir que el cuerpo, tu alma te está indicando de que chequees ahí, que observes qué centro energético está ahí y qué será lo que está sucediendo que no está permitiendo que suba de esa manera. ¿Mm? Normalmente, si un chakra está cerrado, es porque hay una herida, hay una creencia limitante, ¿sí? Hay un profundo miedo. La energía no puede subir libremente. Y ahí es donde la vida misma comienza a empujarnos. Porque muchas veces cuando una persona está en proceso de despertar, empieza a vivir experiencias que la obligan a mirar su sombra, a mirar sus heridas, a mirar sus bloqueos, a mirar todo aquello que recibió de información
y que lo tiene como una absoluta verdad. Y entonces no hay liberación. Pero eso no quiere decir que sea pues como un castigo o algo así. No, es el mismo proceso de la Kundalini ayudándote a liberar lo que está estancado. Por eso, cuando trabajamos con los chakras, no solo estamos activando energía, estamos sanando, estamos disolviendo resistencia, estamos permitiendo que la vida fluya. Y en los últimos años, la ciencia moderna ha empezado a confirmar algo que los antiguos ya lo sabían, ¿sí? Esas memorias ancestrales, todo lo que es tan maravilloso y de lo cual pues los maestros a mí me han llevado a traer nuevamente toda esa información y hemos empezado a trabajar con el Tao. Si alguno de ustedes de pronto no estuvo en esas enseñanzas, ahí en el canal las encuentran, todo lo del Tao, y es maravilloso porque hay una comprensión maravillosa de lo que es el fluir de la vida, ¿sí? Donde tú no controlas todo, sino aprendes a vivir como vive la naturaleza. Entonces es muy hermoso. Y ahora, donde la ciencia y la espiritualidad se separaron por milenios, cada una andaba por su campo, ahora vemos que los científicos empiezan a observar todo lo que se expresa en todo lo que se ha dejado en los registros, en las enseñanzas antiguas, que se han dejado ahí para que sean retomadas. La información siempre va a ser original, ¿sí? La información viene siempre con ese, podríamos decir, con esa vibración de la verdad. Entonces, algunas personas van, se sientan, leen los libros, observan toda, porque han sido dejados. La información no es exclusiva de nadie. La información se entrega para que esté a disposición de todos. Entonces, cuando alguien dice, oiga, eso yo lo dije primero y es que yo fui el canal y yo fui, eso no existe, porque es que la información baja y se entrega justamente para ser entregada para todos. Algunas personas les baja de alguna manera, otras con otras expresiones y se va armando, eh, podríamos decir, como una biblioteca, donde todo empieza a observarse y tiene coherencia. Entonces, toda esta información ancestral está ahí, que la hemos olvidado es otra cosa. Entonces, viajar allí, hacer ese viaje, empezamos a comprender realmente lo que hemos olvidado por tanto tiempo. Entonces, por eso cuando trabajamos con chakras, trabajamos realmente activando energía. Y en los últimos años, pues entonces la ciencia moderna ha empezado a confirmar todo lo que los antiguos ya sabían, que es que nosotros somos seres vibracionales. Y es lo mismo que en la ciencia se le conoce como el biocampo humano. Y el biocampo es el campo energético. Es ese campo sutil que nos rodea, que atraviesa todo nuestro cuerpo, que no es solamente el aura, como se dice, ¿no? En términos espirituales, sino que es un campo real de energía y de información. Y dentro de ese biocampo, entonces los chakras actúan como nuestros centros reguladores. Y podríamos decirlo de una manera sencilla. Los chakras son como esas puertas energéticas, como centros de transformación y de almacenamiento de energía, como unos condensadores. Entonces son lugares donde la energía se acumula, se organiza y se dirige. Y dependiendo de cómo esté ese centro energético, nosotros logramos interpretar la vida de otra manera, porque empezamos a tomar conciencia de nosotros, de cómo todo lo que traemos, ¿sí? Lo que hemos recapitulado durante nuestro caminar, entonces lo traemos adentro y nos afecta.
sea bueno o sea malo. Cuando yo digo bueno y malo es la energía como tal. Es como cuando yo siempre digo, y a mí me gusta dar siempre este ejemplo, ustedes dirán, sí que lo repite Actémica, pero es que es lógico. Es cuando tú no abres la puerta de tu casa y empiezas a mirar hacia afuera a ver en qué esquina está la basura y la traes y la entras a tu casa. Eso nadie lo hace, pero mentalmente, a nivel energético, sí lo hacemos. Nos dedicamos a entrar basura a nuestra casa. Y nos damos cuenta entonces, porque cada órgano tiene una vibración, cada célula tiene una vibración, cada sistema tiene una frecuencia. Todo en nosotros vibra, absolutamente todo. Y todas esas vibraciones juntas crean un campo completo, que es nuestra presencia, nuestro estado energético, nuestro estado de conciencia. Por eso ahí es cuando tú también te vuelves observador, que siempre lo hemos dicho, siempre obsérvate primero a ti mismo, pero también aprendemos a comprender el estado de conciencia de otro ser. Cuando una persona, un ser, le gusta el conflicto, le encanta entrar en conflicto, le encanta entrar en el señalamiento, en el juzgamiento, en el señalar al otro, y se preocupa mucho más en tratar de, sí, de desvalorizar a otra persona, de ponerla por el piso, de, entonces tú observas y tú te das cuenta de que no empiezas a juzgar a esa persona tampoco, sino que puedes reconocer que es una persona que aún se encuentra en un estado de conciencia bajo, que aún no ha logrado, ¿sí?, elevar su conciencia. Y simplemente lo comprendes, no juzgas y entiendes su proceso. Y no te enganchas con esa persona, no vale la pena. ¿Para qué enganchar uno a tratar de justificarte, de dar tu punto de vista, de enseñar, de convencer? No vale la pena. Esa persona debe tener su propio proceso. Y si está realmente con su propia intención, pues bueno, hará su trabajo. Y si no, pues está bien también. ¿Mm? Por eso cuando nosotros hablamos de sanación vibratoria, estamos hablando de una medicina más elevada. No solamente de trabajar el cuerpo físico como si fueran piezas separadas, como la ciencia lo ha trabajado, ¿no? Entonces está el doctor que es el cardiólogo, el doctor que es el neurólogo, el urólogo, el que se encarga de el endocrino, porque la ciencia ha visto el cuerpo como partes separadas y que hay que tratarlas independientemente. Pero en la sanación vibratoria se comprende que el ser humano es un sistema completo, es un sistema de campos, es un sistema de energía. Y así, poco a poco, entonces vamos comprendiendo cosas realmente hermosas. Y es que el biocampo humano, como lo llaman los científicos, no se sostiene solo, se alimenta de la conciencia, se alimenta de un campo mucho más grande, se alimenta de lo que podríamos llamar la conciencia universal. Por eso se dice que los chakras son portales, porque no solo conectan tu cuerpo con tus emociones, sino que conectan tu cuerpo con el universo mismo. ¿Mm? Y cuando nosotros entramos en toda esta comprensión, empezamos a darnos cuenta de lo maravillosos que somos, de lo perfectos que somos, y cómo a través de una historia de vida que hemos tenido, donde no lo comprendíamos y muy seguramente al no comprenderlo, pues se generan situaciones difíciles y entonces nos anclamos a ellas, nos llenamos de dolor, de miedo y todas esas emociones son esa basura que empezamos a entrar adentro.
Nosotros, cuando comprendemos todo esto, comenzamos a darnos cuenta de que esos chakras que se dibujan ahí en una imagen y está un ser en posición de meditación, en posición de loto, y tienen unos circuitos de colores y se ve muy bonito. No es para sentir bonito, no es el propósito de verse bonitos, de sentirnos bonitos, sino que estos chakras vienen siendo umbrales vibratorios que nos permiten entender la sinergia completa de la vida. Nos permiten comprender cómo se conecta lo físico con lo emocional, lo mental con lo espiritual, lo ancestral con el momento presente, lo ancestral con el humano moderno. Y cuando tú empiezas a trabajar en ellos, lo que estás haciendo en realidad es convertirte en un director de tu propia energía, porque estás aprendiendo a dirigir tu vida desde adentro. Estás aprendiendo a ser soberano, soberana. Estás aprendiendo a activar tu propio sistema, a limpiarlo, a alinearlo y a elevarlo. Por eso considero que esta enseñanza es muy poderosa, porque no se trata de creer o no creer, se trata de experimentar, se trata de observar, se trata de reconocer cómo se mueve la energía en ti. Y hoy sabemos que esos campos se pueden medir, que el cuerpo humano emite energía, que el corazón emite un campo electromagnético, que el cerebro emite ondas y que todas las células se comunican entre sí, que todos los átomos empiezan a girar de manera armónica. Y ahí es donde tú comprendes que la luz existe dentro de tu cuerpo. Aunque para muchas personas eso suene ridículo y lo vean y le saquen bromas y chistes, realmente así funciona nuestro cuerpo. Entonces, poco a poco, la ciencia va recordando lo que los antiguos ya sabían, que somos vibración, que somos energía, que nuestra conciencia influye directamente en nuestra materia y en nuestra realidad. Así que cuando tú trabajas ahí en los centros energéticos, no estás haciendo solo una práctica espiritual. Lo que tú estás haciendo es que estás entrando en un proceso evolutivo. Estás elevando tu conciencia, estás recordando tu conexión con el universo y estás recuperando tu derecho natural de vivir con plenitud, con equilibrio, con claridad y con un propósito más elevado. Y entonces empezamos a entrar poco a poco, así desde ese entendimiento, que espero que yo lo trato de hacer lo más claro posible. Lo trato de hacer como a mí me gusta que me lo enseñen también y eso lo traigo desde el momento puntual donde encontré grandes maestros en mi camino. Y había un maestro maravilloso que a veces solamente expresaba una frase con 4 o 5 palabras y te hacía girar el rostro y decir, wow, qué maravilla, espectacular. Entonces, de esa misma manera trato de traer la información. Igual, vayan anotando sus dudas, sus inquietudes. Si algo no queda claro de mi parte, por favor, no es mi intención confundir nada, sino tratar de traerlo lo más claro. Bueno, entonces en este viaje llegan cosas muy interesantes, porque ya notamos que los chakras no son solamente esa parte bonita dibujada ahí dentro de un ser humano con colores, esferas bonitas que brillan o que simplemente vienen siendo una teoría espiritual, sino que hoy se habla incluso de que pueden ser medidos dentro de ese biocampo, como lo decíamos, que en la ciencia ya lo logran comprender. Es decir, se puede observar que existe una interacción directa
entre el nivel de energía que circula dentro de nuestro cuerpo biológico y el nivel de carga que se manifiesta en cada uno de estos centros a lo largo del cuerpo. Eso quiere decir que nuestro cuerpo no es solamente carne, hueso, órganos, sangre, sino que nuestro cuerpo también es electricidad, es vibración, es energía en movimiento. Y cuando esa energía se mueve correctamente, cuando el flujo es armónico, entonces el cuerpo entra en equilibrio. Pero cuando el flujo se estanca, se bloquea o se fragmenta, es cuando aparecen los desórdenes físicos, emocionales y mentales. No sé si ustedes se hayan dado cuenta, por ejemplo, cuando uno puede ver a dos seres humanos donde pueden tener la misma edad, tienen la misma edad. Seguramente su entorno familiar y su nivel socioeconómico es parecido, es similar, es muy igual. ¿Y por qué dos seres que tienen las mismas características, que han tenido tal vez las mismas formas en su existencia, uno de ellos pueda andar erguido, rápido, con mucha energía, y de pronto el otro ser lo vemos encorvado, más lento, más triste? Incluso se ve como si uno tuviera más edad que el otro. Y entonces tú preguntas, ¿qué pasó ahí? ¿Mm? Eso es como cuando se observa. ¿Qué pudo pasar ahí? Cuando el flujo se estanca, se bloquea o se fragmenta, es donde empiezan a haber esos desórdenes físicos, emocionales y mentales. Entonces hay algo muy importante que muchas personas no saben, y es que no tenemos solamente esos 7 chakras. Y sé que aquí en el servicio planetario ya se ha estudiado mucho más allá. Tenemos esos chakras menores, que son los que entran dentro de la madre tierra y representan los elementos de la madre. ¿Mm? Y también están esos superiores. De hecho, podríamos decir que muchos de los puntos de la acupuntura, ¿mm?, o algo que se conoce como acupresión, que se encuentran en los meridianos energéticos del cuerpo, funcionan como chakras menores. Y empezamos a comprender algo muy interesante, que no solamente son esos 7 chakras que están acá, sino que empieza cada órgano a tener chakras también. Tu mano tiene chakras, cada dedo tiene chakras, ¿m? Tu brazo, tu antebrazo, cada uno tiene chakras. El hígado tiene chakras, los riñones tienen chakras, todos tienen chakras. Y entre la sabiduría oriental, donde esos sabios que conocen la acupuntura reconocen esos chakras y esas conexiones energéticas y saben colocar la agujita en el punto completamente certero para activar la energía dentro de esos órganos. Y esos son puntos donde la energía entra, sale y se concentra o se distribuye. Entonces esa sabiduría oriental, sobre todo la china, lo reconoce, y un sabio sabe descubrir en el cuerpo todo el entramado y la red que hay. Entonces, por eso cuando una persona recibe una terapia de acupuntura o una terapia energética, muchas veces siente alivio porque se está liberando del flujo energético que ha quedado estancado en esos puntos y que no permite que el órgano o la extremidad, ¿sí?, lo que sea, no pueda fluir de manera correcta dentro de su cuerpo. Pues podríamos decir que nuestro cuerpo es un cuerpo eléctrico, y dentro de ese cuerpo eléctrico entonces existen zonas donde la energía se concentra, y esas zonas funcionan como condensadores, es decir, como centros que ahí almacenan
energía, la distribuyen, la organizan y permiten que el intercambio de información se dé entre diferentes partes del organismo. Por eso los chakras no solamente son centros espirituales, sino que son centros de regulación. Y volvemos al tema del biocampo, como lo observan los, eh, los científicos, los médicos le llaman biocampo, que nosotros le llamamos nuestro campo cuántico, nuestro campo energético, nuestro campo áurico. Entonces es como si ese biocampo se moviera, girara y se arremolinara, ¿no? Alrededor de esos centros energéticos que almacenan la energía, que la van orientando, que la van llevando hacia arriba o hacia abajo, según lo que necesita nuestro sistema. Y cuando nosotros empezamos a activar conscientemente esos centros, entonces el cuerpo empieza a reorganizarse. Lo hermoso es que este conocimiento no es nuevo. Aquí nos estamos recordando y muchas veces como que uno dice, wow, sí, claro, por eso pasa esto, lo comprendo, lo entiendo. Esto ha sido transmitido durante miles de años. Las culturas ancestrales ya sabían que existen ruedas energéticas dentro del cuerpo. Lo que pasa es que apenas ahora la ciencia moderna está comenzando a investigar más profundamente el propósito y el potencial de estos centros. Y cuando se han hecho estudios científicos, entonces, en esas personas que han dedicado su vida, ¿sí?, a este trabajo, empieza la ciencia a decir, vamos a analizar cómo funcionan los campos, el biocampo, por ejemplo, en los yogis, en los swamis, en los chamanes, en todos estos maestros espirituales. Y entonces la ciencia empieza a interesarse en ellos, porque ellos tienen la capacidad de prolongar los años de su vida, sostener tanta energía en su cuerpo, así tengan 70, 80 años, pueden sostener, y un maestro que sabe de artes marciales puede llegar a muy anciano y lo sostiene. Y entonces se han encontrado con cosas muy impresionantes. Y es que todos estos seres humanos logran controlar las funciones del cuerpo para que la mayoría, lo que nosotros normalmente, los seres humanos en general, no lo hemos logrado hacer porque funcionamos en automático. Pero ellos con conciencia lo logran hacer de manera preciosa y pueden vivir muchos más años. E incluso conocen también la energía que cuando un yogi decide que ya no desea continuar viviendo en este planeta, entonces pueden empezar, tienen el control de los latidos de su corazón y se pueden desconectar, ¿no? Porque conocen, porque aprendieron, no tuvieron que ir a estudiar grandes años ni pagar cuentas tan altas para matricularse en una universidad para poderlo comprender. Y hoy en día, entonces, esos estudios que muestran que pueden controlar el ritmo cardíaco, que pueden controlar la temperatura interna del cuerpo. ¿Mm? En ciertos órganos incluso pueden trabajar dentro de órganos específicos, que pueden sostener esos estados de conciencia prolongados, que incluso pueden influir en su longevidad a través de los estados vibracionales específicos. Y entonces se abre una puerta gigante a la comprensión de que el cuerpo humano tiene un potencial enorme, pero que ese potencial está ligado al dominio de la energía, está ligado a comprender cómo funciona la energía, está ligado a comprender, a hacer el viaje interno y convertirte en tu propio terapeuta. Por eso yo siempre les digo algo, nuestro cuerpo es como un instrumento musical, pero de forma anatómica. Somos como una flauta sagrada.
También somos como un tambor vivo, como un sistema de resonancia. Y entonces, así como un músico aprende a tocar un instrumento, aprende a sacar la mejor melodía de él, nosotros también debemos aprender a tocar nuestro propio cuerpo energético. Porque cuando aprendemos a activar nuestros chakras, cuando aprendemos a armonizarnos, como si estuviéramos afinando nuestra propia vibración, ¿sí? Cuando afinamos esa vibración, afinamos nuestra vida, afinamos nuestra salud, afinamos nuestra mente, afinamos nuestras emociones, afinamos nuestras relaciones. Realmente lo que hacemos es que afinamos nuestro propósito. Y entonces aquí empieza a entrar cosas muy importantes. Cuando comprendemos que el campo energético, los chakras, comienzan a tomar un significado superior, porque ya no son solamente un tema personal, sino que los chakras se convierten en una puerta hacia una conciencia colectiva, hacia una medicina colectiva, hacia una psicología colectiva. Porque cuando tú sanas tus centros energéticos, no solamente lo estás haciendo tú, sino que también empiezas a elevar el campo que compartes con las demás personas. Y entonces aquí viene una pregunta que es muy clave. Si los chakras son esas puertas individuales a través de las cuales nos conectamos con el campo cuántico, con el campo universal, entonces, ¿cómo interactuaríamos realmente con esa energía cósmica? ¿Cómo se conectaría nuestro cuerpo con el universo? Buena pregunta, ¿cierto? Si al reconocer cómo funciona mi cuerpo energéticamente, cómo yo puedo identificar dentro de mi cuerpo a dónde está estancado, a dónde debo trabajar, y empiezo con propósito, con conciencia, a trabajar en ello. Bueno, lo logro y entonces de ahí cómo puedo lograr ir a otros planos multidimensionales más elevados. Y la respuesta es simple, pero es maravillosa. Y es porque nuestro cuerpo nunca ha estado separado del universo. Nunca. Nuestro cuerpo es una expresión del universo. Es como si nosotros fuéramos una miniatura del cosmos. ¿Sí? Somos un reflejo de una gran red universal. Y entonces cada chakra tiene una función específica, una interfaz vibratoria, una, una estructura geométrica, una frecuencia que lo conecta con diferentes niveles de la realidad. Podríamos decir, por ejemplo, que el chakra raíz se conecta con el mundo físico, con lo material, con la tierra. Y entonces el chakra sacro se conecta con el campo emocional, con la creatividad, con el fluir. Y entonces ahora vamos hacia el plexo solar, que se conecta con la voluntad, con el poder, con el plano astral y mental. Y el corazón entonces conecta con el amor, con la unidad. Y entonces vemos que ahí hay un nuevo centro energético que hace ese puente maravilloso y nos empieza a conectar con unos planos más o unos niveles más elevados de conciencia. Y entonces llegamos a la garganta. Y entonces en este chakra que nos conecta con la verdad, con la expresión, con el verbo. Y entonces en el tercer ojo, ¿con qué me conecta? Con la percepción interna. Aprendo a comunicarme dentro de mí mismo. Y la corona ya me conecta con la conciencia universal. Es como si fueran departamentos, como si estuviéramos en la escuela, en el colegio, ¿verdad? Entonces están los niños pequeños
de primer grado que están aprendiendo. Yo no puedo tomar los niños de primer grado y llevarlos a tener la misma educación que los niños que ya están en sexto o en séptimo grado. Debo a los niños pequeños mostrarles, enseñarles, y por más de que ellos miren que el niño de séptimo grado ya tiene una calculadora, primero al niño de primero hay que enseñarle a usar el ábaco, ¿no? Para que sume. Y probablemente cuando ya va llegando acá, el niño ya va aprendiendo. Entonces, yo no puedo tomar todos los niños de todos los cursos y darles la misma información. Debo iniciar primero en esa comprensión, primero para que pueda poco a poco llegar arriba. Y de eso se trata acá, de que poco a poco nosotros vamos comprendiendo y vamos integrando y vamos dando esos pasos y cada vez nos vamos dando cuenta de que a medida que vamos subiendo esos escalones, vamos teniendo unos niveles de percepción mucho más elevados, vamos conectándonos. Entonces, sí existen prácticas respaldadas por miles de años en la experiencia humana que nos permite comprobarlo en nosotros mismos, porque al final el cuerpo no se convence con teoría. No es solamente aquí que viene Actemica y entrega, o viene el maestro y entrega, y ya me convenció. No, es que hay que vivirlo, hay que experimentarlo, hay que comprenderlo, hay que vivirlo, ¿sí? El cuerpo solamente se va a convencer a través de la experiencia, no de la teoría. Entonces la experiencia nos muestra algo, que los chakras se activan cuando limpiamos nuestra energía emocional, cuando limpiamos nuestra mente, cuando nos liberamos de creencias limitantes, cuando soltamos las heridas, cuando dejamos de resistirnos a la vida y cuando alineamos nuestro ser con la verdad que nosotros somos. Y entonces nos empezamos a convertir en un recipiente, nos convertimos en un canal, nos convertimos en un conducto para que la energía divina pueda fluir a través de nosotros. Y al equilibrar los chakras, en realidad es dedicarle tiempo y conciencia a cada una de las áreas de nuestra vida que cada chakra representa. Si tú quieres sanar tu cuerpo físico, tienes que ir a tu raíz. Tienes que trabajar tu conexión con la tierra. Tienes que equilibrar los elementos dentro de ti. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter. Tienes que aprender a sostenerte, a nutrirte y a cuidarte en conciencia. Ahora, si por ejemplo tú quieres sanar tu plexo solar, pues entonces tienes que mirar tus creencias, porque el plexo solar no solo se bloquea por las emociones, sino que se bloquea por las ideas, se bloquea por nuestros pensamientos de insuficiencia, ¿sí? Por la inseguridad, por el miedo, por el temor. Cuando nosotros nos enseñan a ver a un Dios lineal, a ese Dios que crea la mente humana, a ese Dios que, que te castiga, que anota todo lo que tú haces en tu vida y después ahí te va teniendo, ¿no? Resguardado todo para llegar un día de un juicio. ¿Qué genera en ti eso? Un temor. Y te lo expresan, el temor a Dios. ¿Será lógico tenerle temor a Dios o un amor expandido? ¿Mm? Y entonces nos damos cuenta de que todas esas creencias que nos han dicho, ¿sí? Y que tú no las sueltas porque eso fue lo que me enseñaron, ahí está. Y entonces no te liberas, no aprendes a desaprender, no cambias el chip, no te abres
hacia esas nuevas posibilidades que cuando realmente las escuchas resuenan en ti. Y entonces cuando tú empiezas a cuestionar tus propias creencias, cuando tú empiezas a cambiar tu mentalidad, tu plexo solar se transforma y el cuerpo responde. ¿Mm? Y entonces cuando ahora tú vas a trabajar tu corazón y empiezas a liberar cargas emocionales, comienzas a sanar heridas, comienzas a perdonar no solamente hacia afuera, incluso tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Entonces ahí surge algo que se conoce como la terapia del perdón, ¿no? La terapia del perdón, no, tú recibes el perdón, también entregas el perdón y te perdonas a ti mismo, porque nosotros también nos juzgamos. A veces pareciera que nos encantara estarnos dando látigo por las cosas que no hicimos, por las decisiones mal tomadas, y entonces ahí está el constante látigo. Comienzas a integrar. Y cuando trabajas en la garganta, entonces comienzas a recuperar tu voz, a recuperar tu verdad. Ya no tienes miedo a hablar, ya no sientes que tu opinión no es importante, sino que empiezas a expresarte con claridad. Y entonces ya no hablas pasito, porque es que me da pena, yo hablo pasito. No, ya nivelas tu voz en equilibrio. Tampoco gritas, porque no necesitas gritar. No para hacerte sentir o para creer que tu opinión es más poderosa, tienes que hablar más duro. ¿No? Recuperas tu verdad, recuperas tu expresión. Y entonces cuando trabajas al tercer ojo, comienzas a ver con claridad, con entendimiento, con comprensión clara. Y cuando trabajas tu corona, comienzas a recordar tu conexión con lo divino, con todo lo más sagrado. Te das cuenta que formas parte divina de una red universal. Por eso, cualquier práctica que te ayude a conocerte, a sentirte, a armonizarte, tal vez como el yoga, el tai chi, el qigong, que es el qigong que trabajamos en el enraizamiento, que es movilizar toda esa energía interna dentro de nosotros, ¿sí? Y el tai chi, que es la meditación en movimiento, es preciosísimo. Es como tú fluyes con tus brazos como si fueras las olas del mar, que extiendes tus brazos y te sientes como el águila, como el halcón, ¿sí? Que de pronto estás en un solo pie parado, nada, elevas el otro y luego elevas tus brazos hacia arriba y te sientes como la cobra, ¿sí? Y entonces imaginas cómo se mueve el viento y entonces empiezas a moverte con el viento. Y quieres ser el fuego y entonces desde la tierra, con tus pies bien posicionados sobre la tierra, empiezas a fluir con la energía del fuego y se eleva. El Tai Chi es hermosísimo, el Qigong es maravilloso. El Qigong te enseña cómo mover el fluido del Tao internamente en toda tu energía. Las artes marciales, cómo ser un excelente observador, cómo detectar alrededor el movimiento. La meditación, tomar la respiración consciente, ir adentro, conectarte con el corazón, el sonido, estos sonidos que tenemos a veces. No lo tengo aquí a la mano, pero me encanta tener todo lo que genere esos wonk, que hacen ese sonido maravilloso. Los mantras, los cantos. Hace un tiempo aquí en el servicio planetario, antes de entrar a un templo sagrado o entrar al templo de nuestro corazón, siempre cantábamos un mantra que hacíamos en Lemuria, que fue entregado, fue canalizado, y ese canto era
Anachana Kumi. Y entonces el alma recordaba que cuando íbamos a entrar a los templos para tener momentos de sanación y de integración, eran templos de cristal, siempre primero mantrábamos, cantábamos, y los hombres llevaban antorchas y nosotras las mujeres llevábamos canastos con pétalos de flores, con esencias, con mirra, con cristales, y hacíamos todo un proceso hermoso para entrar, ¿no? Y ese recordar todo lo que somos, todo eso se convierte en un camino hacia el equilibrio. Y ese equilibrio no es solamente es salud, realmente es lo que es despertar. Y entonces, en este recorrido que decía hoy que íbamos a dedicarnos al chakra de, de nuestro tercer ojo, la pineal, eh, bueno, creo que aquí me he concentrado mucho en este tema porque es que es muy lindo. Poderlo comprender es maravilloso, ¿sí? Entonces, el sistema de chakras nos permite revitalizar toda nuestra fisiología, porque en lugar de ir de órgano por órgano, de célula por célula, tejido por tejido, como lo hace normalmente la medicina tradicional, el sistema de chakras nos enseña a trabajar desde los centros completos, desde las zonas completas, ¿sí? Desde esos puntos nodales, desde esos nodos donde converge toda el área del cuerpo. Por ejemplo, cuando tú trabajas la glándula pineal y el tercer ojo, no estás activando solo un punto. Lo que estás haciendo es que estás revitalizando todo un sistema, ¿sí? Estás moviendo el campo completo de la conciencia. Entonces estás activando una parte de tu percepción interna. Y entonces cuando tú pones tu atención en un centro, estás revitalizando todo el área. Aquí recuerdo algo de la historia de mi vida hace, ya va a ser 3 años. Bueno, yo tengo 2 hijos y un sobrino, que, bueno, son 2 sobrinos, pero puntualmente uno se crió mucho con nosotros y lo queríamos totalmente, siempre lo hemos querido como nuestro hijo. Pero llegó un momento después de la pandemia que él empezó a tener unos síntomas muy extraños. Se desmayaba en el baño, eh, su deposición era negra y entonces un chico con todo un punto abierto, ya tenía su empresa, él era ontólogo y tenía su laboratorio y enseñaba por toda América, daba clases de su área de profesión y de un momento a otro empieza a tener unos síntomas muy extraños. Y bueno, cuando se hacen los exámenes, tenía un cáncer en el hígado y ya había avanzado tanto que realmente lo que necesitaba para que el tumor no siguiera creciendo era una medicina nuclear. Y justamente cuando van a probarla, entonces esa medicina viene de Ucrania y Ucrania estaba en guerra y se demora mucho la medicina y bueno, empieza a haber una cantidad de situaciones muy difíciles. Y cuando él se quedó aquí en nuestra casa durante sus últimos meses, y a mí me emocionaba todos los días levantarme e ir a hablar con él, porque él empezó a tener unas experiencias multidimensionales increíbles. Él me decía, yo entro al baño y cuando entro al baño parece que yo cambiara a otro sitio y empiezo a encontrarme con seres y empieza a decirme, me empiezo a ver en un laboratorio donde hay unos computadores y en un computador está la imagen de mi hígado. Y entonces estas personas hablan como esas señoras que hablan todo raro. Entonces le comprendía que era como idiomas o lenguajes de luz probablemente, o los idiomas porque me decía que eran personas pequeñas azules. Y me sientan y me dicen, tienes que hablar con el espíritu de tu hija.
Y entonces le digo, ¿y tú qué hacías? Me decía, pues yo sabía que el espíritu del hígado estaba sentado al lado mío. Y entonces yo empezaba a hablar, yo le decía, ¿y entonces aquí qué hay? ¿Qué hay que hacer? Y el espíritu del hígado le decía, aprender a perdonar. Tienes mucho dolor dentro de ti, tienes mucho rencor dentro de ti. Y él lo tenía puntualmente porque sus padres se habían separado y cada uno pues había hecho un hogar diferente y él quedó bajo el cuidado de su tía y de su abuelita y de nosotros. Y él eso lo llenó de mucho dolor. Y entonces yo le decía, pues que te están dando la clave, el espíritu de tu hígado te está diciendo qué tienes que hacer, pero muy en el fondo el dolor de él era más fuerte contra sus padres. ¿Mm? Pero fue muy increíble ver cómo él empieza, un muchacho que de esto no le interesaba nada, pero él empieza a tener sus propias experiencias durante ese tiempo. Muy seguramente, si él hubiera hecho ese proceso con conciencia, con intención, soltando todo ese dolor, todo eso, se hubiera habido un gran proceso de sanación. Pero finalmente, él trasciende, él desencarna. Pero las experiencias que yo vivía con él día a día eran completamente maravillosas. Vamos a cerrar el micrófono, Juanito. Y a través de él aprendí mucho también. Cada experiencia que tenía cada noche era maravillosa, era increíble lo que él me compartía y eso también se convirtió él en mi maestro. Me enseñó mucho. Entonces, es que nosotros vivimos tan desconectados de nosotros mismos, que hemos perdido la comunicación con nuestro ser, con nuestro interior. Cuando tú te conectas, cuando tú trabajas adentro, empieza todo a funcionar diferente. Empiezas a revitalizar esa área, ese órgano. Entonces todo esto nos lleva a comprender que para vivir nuestro máximo potencial, lo que debemos es revitalizar todas las áreas de nuestra vida, activar el potencial completo de nuestros chakras y transmutar lo que aparece en el proceso es parte inevitable del viaje humano. Porque cuando tú despiertas, no solo aparece la luz, sino que también aparece lo que debe ser sanado, lo que tú debes integrar, observar, abrazar, sanar. La mayor parte de las enfermedades que están dentro del ser humano surgen por los dolores, por los miedos, por los rencores. Eso es la basura que entramos a la casa y alimentamos nuestro sistema con ello. Pero lo más importante de todo esto, y esto realmente quiero que lo sientan muy profundo, es que cuando tú haces este trabajo, comienzas a darte cuenta de algo, que tu cuerpo está, podremos decir, ay, se me fue la palabra, holográficamente, interconectado con el universo totalmente. Es decir, que todo lo que existe afuera también está dentro. Lo que ocurre en el cosmos también ocurre dentro de ti. Hay una relación entre las escalas más pequeñas y las escalas más grandes. Por eso volvemos nuevamente a esa ley universal que está ahí, que es tan ancestral. Como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Porque al final el universo pues no está separado de nosotros, nosotros somos una expresión de ese universo. Resulta que cuando observamos, por ejemplo, el núcleo de un átomo y el núcleo de una célula, podemos comprender que esa estructura base es ese centro es raíz, tiene relación con el chakra raíz.
porque el chakra raíz representa el fundamento, la base, el principio que sostiene toda la creación. Y así como el átomo tiene un núcleo, así como la célula también tiene un núcleo, nosotros también tenemos un núcleo energético que nos ancla a la vida. Entonces es como si el universo estuviera repitiendo su diseño en diferentes escalas. Cuando nosotros vamos un poco más allá, nos encontramos con algo mucho más impresionante, que es el ADN. Y el ADN no solamente es información biológica, el ADN es geometría. Cuando lo observamos que esa estructura en espiral, ¿no? Es un diseño sagrado, es un código vivo. Y ese código no está aislado porque esa misma geometría espiral la vemos en muchas estructuras del universo, ¿sí? Lo vemos en cómo se forman las galaxias desde un centro y giran, se mueven, ¿cierto? Lo vemos en esas hermosas plantas que son se me fue la palabra, las suculentas, las suculentas. Vemos cómo la geometría es tan preciosa en las suculentas y está en todas, sino que es que las suculentas tienen unos movimientos hermosísimos y es ese mismo diseño, ese diseño en espiral. Lo vemos en esas galaxias, lo vemos en el cosmos, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en los caracoles, lo vemos en las flores, en los ciclones, por ejemplo, ¿sí? En esos ciclones, en los patrones del agua. Es decir, la espiral no es solo una forma, sino que la espiral es el lenguaje universal y siempre viene desde el centro. Y desde el centro empieza a hacer su giro. Entonces, comprendemos que el ADN y su geometría está completamente relacionada con nuestro corazón, con nuestros órganos. Empezamos a sentir algo que es muy profundo, que nuestro cuerpo no es solamente un organismo físico, sino que nuestro cuerpo es el reflejo de una inteligencia superior. Nuestro cuerpo viene siendo el mapa. En enseñanzas anteriores hablábamos acerca del mapa del alma y hablábamos, según toda esa sabiduría que nos entrega Carl Jung, nos mostraba en ese mapa del alma cómo estamos tan integrados completamente con ese diseño universal en las estrellas. Nuestro cuerpo es una partitura musical, ¿sí? Nuestro cuerpo es un diseño armónico y perfecto, divino. Entonces esa idea de que estamos dentro de una matriz armónica unificada, pues es una gran sinfonía universal, es decir, todo en la creación está vibrando, todo está emitiendo una frecuencia, todo está cantando, todo está resonando. El universo es toda una orquesta y nosotros somos parte de esa orquesta. Nosotros no estamos aislados, no estamos desconectados, no somos esos seres pequeños ahí caminando solos por el mundo sin un sentido, sino que formamos parte de una red viva, consciente y vibratoria. Entonces nuestros chakras cumplen una función clave dentro de esa sinfonía, porque los chakras son los centros que nos permiten equilibrar esa vibración, interpretarla y traducirla a nuestra experiencia humana. Es como si los chakras fueran esos puntos del universo, hay esos puntos donde el universo gira también, el cosmos, donde Él está dentro de nosotros, donde la vida se organiza dentro de nuestro cuerpo, donde la energía se transforma en pensamiento,
en emoción, en salud, en creatividad, en esa intuición y en esa conciencia espiritual. Entonces, yo los invito a que no veamos esos puntos o centros energéticos como cosas simplemente holísticas, espirituales, sino que podamos comprender que son una de las bases fundamentales del movimiento de nuestra energía, que cuando nosotros los trabajamos, lo que estamos haciendo es aprender a tocar nuestro propio instrumento. Estamos aprendiendo a afinar, porque si nuestro instrumento está desafinado, pues entonces la vida se siente caótica, es confusa, es pesada. Es como cuando tomas el dial del radio y tratas de buscar una emisora, pero todo el tiempo escuchas el y no conectas. Y entonces empezamos a experimentar a través de este trabajo una conexión mucho más profunda con toda la existencia. Entonces es muy importante comprender que estamos viviendo un momento especial en la historia planetaria. Yo siento profundamente que estamos en una etapa en la que esos velos entre la realidad y otras realidades más elevadas se están empezando a correr y empezamos a darnos cuenta cómo empezamos a percibir, a sentir energías más elevadas de conciencia. Muchas personas en el planeta lo están sintiendo. Por eso tantas almas están despertando, por eso tantas personas están buscando respuestas, por eso tantas personas están entrando en procesos espirituales mucho más intensos, porque algo se está abriendo en la conciencia colectiva, ¿sí? Y entonces en este momento quienes buscan la luz, quienes desean servir, quienes quieren ayudar a la humanidad, pues están siendo llamados a conectarse con realidades superiores, a recordar su propósito, a, a recordar su origen, a recordar que somos mucho más que materia. Por eso es tan importante conectar con nuestros 7 chakras principalmente, porque si nosotros comprendemos nuestro entramado interno, pues nos va a ser mucho más fácil empezar a conectar con otros planos, a conectar más profundamente con la Madre Tierra, a conectar mucho más profundamente con los planos superiores de conciencia, con nuestro yo superior, porque el yo superior no es una idea bonita, no es solamente decirlo, sino comprenderlo. El yo superior es como la parte más elevada de nuestra conciencia. Es esa parte que ya lo sabe todo. Esa parte que ve mucho más allá del miedo, eh, que comprende y puede observar el camino completo. Entonces, cuando nosotros conectamos con nuestros chakras, con el yo superior, es como si activáramos un puente de guía interno, donde ya tú no necesitas irle a decir a la amiga que te lea el tabaco, que te eche las cartas, ¿sí? Porque siempre le damos el poder afuera. Creemos que otro nos puede revelar cosas, ¿no? Sino que ya empiezas a percibir dentro de ti un acompañamiento, que hay un coro de luz, que hay seres amorosos, guías, ángeles, conciencias superiores que te ayudan a sostener el proceso de evolución de la humanidad. Y cuando tú abres ese campo, cuando tú elevas tu vibración, tú comienzas a percibir esa asistencia, comienzas a sentirte sostenido, comienzas a sentirte guiado, comienzas a comprender que la vida no es una lucha constante, sino que es un camino de aprendizaje, es un camino de elevación, es un camino de despertar, porque nosotros no somos solo seres físicos, somos seres de luz en forma humana. Y
Entonces, cuando esos centros energéticos van más allá del cuerpo físico, son, son esos peldaños hacia un cuerpo universal de luz. Sí, es como si empezamos a escalar desde el chakra raíz y empezamos a subir, vamos dando pasitos por esos escalones en una gran expansión de conciencia. Entonces empezamos a comprender que son esas puertas dimensionales hacia esos planos de percepción que siempre hemos deseado, que siempre hemos admirado en otros. ¿Mm? No, entonces creemos que esa persona, ese otro, es un ser escogido, elegido, elevado, y que solamente a través de ese ser podríamos nosotros, si él nos ayuda y nos pone un poquito de atención. No, ya no damos el poder, aprendemos a reconectarnos con algo tan sagrado, porque como, a ver, es como, podemos decir, como el plano de un proceso evolutivo donde ese ser humano empieza a ascender, se va despertando, se va recordando, un proceso donde el humano pasa de sobrevivir realmente a vivir, ¿sí? Y de vivir a comprender. Y cuando tú comprendes, empiezas a despertar. Y cuando tú despiertas, entonces empiezas a recordar que estás en una unidad con lo divino. Y todo ello es liberar el potencial. Nos ayudamos nosotros mismos a sanar, a evolucionar como individuos. Nos ayuda a redefinir lo que significa ser un humano. Porque nosotros tenemos en la mente que, que a medida que va pasando el tiempo, pues dicen por ahí, ese es un chiste muy coloquial colombiano, empezamos a llegar a la esquina para darle la vuelta, porque ya se acabó, llegamos a un punto ya. Entonces, el ser humano no solamente existe en la materia. El ser humano es un canal consciente entre la Tierra, entre el cosmos. El ser humano es aprender a sostener la luz en el campo. El ser humano es recordar que la conciencia es completamente infinita. Y aquí es donde honramos todo este conocimiento, honramos esta tecnología sagrada que vive dentro de nosotros y recordamos este viaje que no termina acá. Ese es el inicio, apenas comienza, porque una vez que el sistema interno se activa, pues entonces pues la vida simplemente empieza a ser más expansiva y empieza a vivirse con un propósito. Y empezamos a caminar diferente, empezamos a dar pasos certeros, seguros, porque ya no nos dejamos influenciar por lo que viene de afuera, sino que tú ya comprendes todo tu entramado divino adentro. Empiezas a comprender, a hacer recorridos, el escáner. Empiezas a recorrer tu cuerpo cuando tomas tus respiraciones, cierras tus ojos y empiezas a recorrer tu cuerpo, a observarlo, a iluminarlo. Y si en algún lado, en algún punto de ese cuerpo, como que viste que algo no se iluminó, un órgano como que no funcionó, entonces el alma te habla y entonces te está invitando a que observes, que lleves tu atención ahí y empiezas a comunicarte con los espíritus de tus órganos. Así como cada órgano, y suena, y ustedes dirán, ¿cómo funciona eso? Si cada órgano tiene un espíritu especial que lo sostiene, lo mantiene, así como la madre tierra en su estructura, en sus montañas, en sus aguas, tiene espíritus, ¿sí? Por ejemplo, en los ancestros o las tribus indígenas le llaman a los espíritus de las montañas, les dicen los apos,
son los guardianes de ese sitio, son los guardianes. Así pasa contigo. Y entonces comprendes que puedes tener una comunicación con todo lo que has dejado ahí. Es como esa sala, esa casa donde están todas las cosas, pero sus habitantes pasan, van, entran, salen y a veces ni se fijan en las cosas que están alrededor. Es algo así lo que nos pasa a nosotros. No nos damos cuenta, nos olvidamos de todo ello, de lo hermosos, sagrados que somos, de lo magnificentes que somos, de lo grandioso que hay dentro de nosotros, de todo lo especial y hermoso. Y bueno, yo hoy traía, puntualmente deseaba llegar hasta la glándula timo, pero bueno, ya llevamos una enseñanza extensa y pues el propósito tampoco es cansarlos. Vamos a, ahora vamos a dejarlo en la glándula timo para la siguiente enseñanza y vamos a tomar una respiración suave, profunda. Yo los invito a que cerremos nuestros ojos y llevamos las manos a nuestro corazón. Respiramos profundamente, llevamos esa respiración ahí al centro de nuestro corazón. Y vas a visualizar cómo se empieza a formar una esferita de color dorado en ese corazón. Y con cada inhalación que tomas, esa esferita empieza a iluminarse, empieza a expandirse. Así que tomamos la siguiente respiración suave, profunda, y llévala al corazón y es como si estuvieras a través del aire, del aliento divino, alimentando esa esferita que empieza a crecer suavemente alrededor de tu cuerpo. Exhalamos suavemente. Tomamos nuevamente otra respiración y observamos cómo esa esferita crece mucho más y te ves dentro de ella. Y ese es tu cuerpo de luz. Eres la luz teniendo una experiencia dentro de la materia. Y decretamos: mi biología, mi energía y mi espíritu son uno. Activo todo el sistema energético en mí. Conecto más profundamente con todo el entramado divino, con todo el tejido, con toda la red interna de mi cuerpo. Tomamos una respiración suave. Amada presencia que nos guía, gracias por este conocimiento recibido. Gracias por este sagrado cuerpo, este templo que nos sostiene. Gracias por la sabiduría que habita dentro de cada célula, dentro de cada órgano, dentro de cada centro energético, dentro de cada glándula en mí. Hoy sellamos esta enseñanza en equilibrio perfecto. Reconocemos dentro de nosotros que existe una red que conecta completamente todo mi sistema. Permito que cada emoción fluya sin bloqueo, que lo que el día de hoy ha sido comprendido se traduzca en autocuidado, que lo que hoy ha sido activado se traduzca en conciencia. Honramos este templo, este cuerpo sagrado. Honramos nuestra biología como sagrada. Honramos nuestra energía como creadora. Que esta expansión nos acompañe en estos días siguientes. Que lo que se ha comprendido me ayude a dar un paso más en este despertar de la conciencia, en nuestras decisiones, en nuestra forma de hablarnos, en la manera
en que habitamos nuestra vida. El día de hoy cerramos este espacio sabiendo que seguimos conectados en esta red invisible de conciencia. Con profunda gratitud decimos: honro mi cuerpo, activo mi luz, integro mi divinidad. Conecto toda mi red interna de comunicación en perfecto fluido e integración. Comprendo que cuido lo que entra a mi mente, el sentimiento que se genera. Mantengo mi casa limpia, con energía elevada, con conciencia pura. Y así, de esta manera, damos gracias a la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama. Damos gracias a, a nuestros guías, a nuestros maestros, a nuestros equipos espirituales, todas las jerarquías de luz que nos acompañan. Damos gracias a nuestro yo soy, a nuestro yo superior. Y decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gloria a la divina fuente que todo lo es por toda la eternidad. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Somos conciencia crística en unidad. Amén, amén. Gracias, maestra. Muy hermoso. Amén, amén, amén. Gracias, Madre Bella. Gracias, gracias, gracias por toda esa sabiduría. Gracias por toda esta enseñanza hermosa. Dios te bendiga siempre. Siempre con todo el amor. Amén. Amén. Gracias por todo. De verdad que ha sido muy fortalecedor esta sesión. Dios le bendiga siempre. Y más ahora que acabo de salir de que mi hermana estuvo hospitalizada por 8 días en Tunja y ya regresamos a Bogotá, gracias a Dios, y ya superó toda la crisis de diabetes, porque ya le escribí al maestro y estuvimos orando y no tenía señal allá para conectarme. Dios bendito, eso era terrible porque estaba hospitalizada en el sótano, entonces ahí no tenía señal, pero Dios me escuchaba desde el lugar que estaba. Gracias, gracias, gracias de verdad por todas las oraciones, por todo lo que hacen por mí y por mi familia. Un fuerte abrazo. Con todo el